frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, mi familia, miren, la semana pasada comenzamos una serie. Miren para acá, si Marco no se va a caer, sabe lo que hace, no hay problema, sabe encender el micrófono, no hay problema, así que no se preocupen. La semana pasada Dios comenzó a hablarnos a través de sus palabras, ¿cierto?, respecto de algo, de una necesidad muy importante que tenemos como iglesia de Cristo en esta tierra. No me refiero solo a esta iglesia, a esta congregación, a nosotros, sino que al cuerpo de Cristo en este mundo. Que la dependencia de Dios para la iglesia es vital. Repito, la dependencia de Dios para la iglesia es vital. Porque es tan fácil caer en nuestras fuerzas, en nuestros procedimientos, en nuestra técnica, en nuestra vida religiosa. Es tan fácil. Y lamentablemente esa forma de vida, esa forma de comportarnos religiosamente va a corto plazo, mediano plazo, a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Nosotros nos secamos espiritualmente. Y es muy fácil, incluso estando dentro de una congregación. Por eso Dios puso en mi corazón comenzar a hablar desde la semana pasada la necesidad que tenemos de buscar de Dios, el rostro de Dios, su presencia, su voz, su abrazo, verle. Acuérdense que tenemos sentidos espirituales. No sé si tú lo sabías. La Biblia habla de que tenemos sentidos espirituales. Y esos sentidos Dios nos los dio para poder distinguir, para poder ver, oír, oler, tocar, gustar a Dios. Entonces, la escritura que planteamos la semana pasada está en Juan 10:10, que es la escritura base de estas enseñanzas, que dice así, por favor. Ya. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como veíamos la semana pasada, ¿a qué vino Cristo? A darnos también vida y vida en abundancia. O sea, la vida de Dios, querida familia, la vida de Dios es una vida por sí misma muy abundante. O sea, Dios no depende de nosotros en el fondo para ser abundante. Quiero que lo entendamos bien, aunque parece tan lógico. De repente con nuestro entendimiento como que limitamos a Dios. No, Dios no depende de nosotros para ser suficiente, poderoso, grande, santo, perfecto, todopoderoso, omnisciente. O sea, Dios es Dios sin nosotros. No sé si me explico. O sea, Dios es tan majestuoso que no necesita de nosotros. Y en Él hay tal abundancia y alegría y gozo, y incluso cosas que para nosotros puede ser difíciles de comprender, como la ira. Dios es un Dios airado también. O sea, Dios es tan grande y maravilloso que no depende de nosotros. Y es todo al revés. Nosotros dependemos de Él. Entonces, cuando no estamos conectados con Dios, cuando no estamos conscientes de la necesidad de estar en comunión con Dios, caemos rápidamente en los atributos que Dios puso en nosotros, como la mente. Todos tenemos mente, ¿o no? ¿Cuántos tienen mente? Ya, la segunda pregunta es ¿cuántos la usan? Ok, eso es importante, ¿no? ¿Cierto? Y es bueno usarla, ¿eh? Y practicar y ejercitar la mente, es muy bueno. Pero pudiera darse el caso que la mente pueda llegar incluso a ser utilizada como un instrumento que trate de simular la manifestación gloriosa de Dios en nosotros. Y podemos tener tanta técnica y forma de hacer las cosas y de, ¿cómo decirlo? De tener hasta una liturgia y cómo acercarnos a Dios, incluso cómo llevar nuestra vida, pero podemos estar absolutamente separados de Dios. Por eso es tan necesario lo que estamos compartiendo. La Biblia dice, el ladrón no viene sino a hurtar, que es robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Cuando Cristo, y lo dije la semana pasada, cuando nuestro Dios se acercó a nosotros, nos llamó, primero nos miró, nos llamó, y nos trajo hacia Él, y nos dio vida. Nosotros en ese minuto, cuando Él nos dio vida, nosotros en rigor estábamos vivos, pero del punto de vista humano, del alma, ¿cierto? Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, ¿tú pensabas? Sí. ¿Sigues pensando? Sí. ¿Tú sentías? Sí. ¿Cierto? ¿Tú decidías? Sí. O sea, cuando Él vino a nuestras vidas, no vino a darnos esa vida, sino que vino a darnos una vida que es mucho más importante para nosotros, porque nosotros somos seres espirituales. La diferencia es que cuando esa vida de Dios comienza a fluir en nuestra vida, cuando comienza a fluir por la presencia gloriosa del Espíritu Santo, la vida natural, que es la que ya traíamos y que Dios nos había dado desde el minuto que fuimos engendrados en este mundo, esa vida comienza a experimentar un impacto positivo respecto de lo que es la vida de Dios en nosotros. Nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe comenzar a ser impactado por Dios. Por eso uno puede ver a algunas personas que uno los mira que cambiaron, que antes eran unos tipos o unas mujeres muy amargadas, pero cuando Cristo llega a su corazón, comienzan a ser personas gozosas. ¿Han visto alguno por ahí? Si la vida del alma antes de Cristo permanece igual después de Cristo, quiere decir que hay un problema. Y claramente ese problema no es nuestro Dios. Porque como les decía al principio, Dios en sí mismo tiene toda la capacidad de darnos a nosotros y darnos vuelta. Yo digo, darnos vuelta, abrirnos aquí y darnos vuelta al revés. ¿Ah? Y darnos una vuelta en el aire y volver, dejarnos caer y levantarnos. Dios puede hacerlo. Dios te puede botar, parar. Dios lo puede hacer. Entonces, ahora, ¿por qué Dios en su soberanía no lo hace? A mí me gustaría que de repente agarrara a algunos por ahí y jugara con él. Lo tirara así como los monitos animados y lo dejara a unos 800 metros de altura y lo dejara caer. Y cuando llegara aquí al suelo, lo agarrara. ¿Cómo se verían? ¿Cómo se verían ustedes ahí? Y que alcanzan a agarrarlos ahí justo antes de darse el chancacazo. A veces es necesario Dios que Dios nos haga cosas como esas, ¿cierto? Para reaccionar. Pero mira, como la Biblia ahí dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, la semana pasada también les adelanté y les decía, ¿cómo es que Satanás nos roba esto? Si Dios nos ha prometido y Dios es capaz de darnos esta vida tan abundante, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Lo que pasa es que Satanás también ayuda bastante en esto. Satanás viene a nuestras vidas, como dice la Escritura, a hurtar, a robar. ¿Qué es lo que nos roba? Nos roba lo que Dios pone en nosotros. ¿Qué es lo que Él va sembrando permanentemente en nosotros? Sus palabras, lo que Él dice de nosotros, quiénes somos en Cristo Jesús, por ejemplo, para qué estamos en este mundo, cuál es el propósito de nuestras vidas, cuáles son los dones que Él nos ha dado, cuál es la autoridad que tenemos, cuál es nuestra función en cada área de nuestra vida como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijos. Todo lo que Dios dice en su palabra y que Él, a medida que van pasando los días, los años y nosotros vamos escuchando su voz de distintas maneras, Él va sembrando esa vida en nosotros. Pero Satanás viene a robarnos esa palabra. Y a muchos les ha robado gran parte de lo que Dios ha puesto en su corazón. Y lo tremendo es que cuando Dios nos roba, iglesia, cuando Satanás nos roba la palabra del corazón, esa pérdida de la vida de Dios nos comienza a separar de Él. Y comenzamos poco a poco a deslizarnos, a separarnos del Señor y a separarnos de esa vida abundante. Por eso yo te animo, y he estado orando mucho, y quiero compartirte que también, como Dios me había venido inquietando hace ya varias semanas, desde que empezamos la vida del cuerpo, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, yo le decía, y anoche compartía con unos hermanos después de la boda que nos juntamos, yo le decía, Dios me venía inquietando ya hace rato de esto. Decía, la iglesia, nuestra congregación, tiene sana doctrina. Muchos de los que estamos aquí
la mayoría de los que estamos aquí, sabe lo que tiene que hacer. Sabe. No tendrías que venir a pedirme un consejo para preguntar qué tienes que hacer en cualquier área. Y examina tu vida en este minuto. Las áreas que tú sabes que no están bien y que por una u otra razón no has querido sujetar. Ni siquiera tendrías que venir a preguntarme nuevamente qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Tú lo sabes. ¿O no es así? Entonces yo oraba al Señor y le preguntaba: Dios mío, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Señor? Y Dios me hizo reflexionar. Porque podemos, como les decía, podemos llegar a tener entendimiento, pero nos falta vida. La vida de Dios, la vida del Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros. La plenitud de Dios mora en nosotros. Dice la Escritura en Colosenses que la plenitud de la deidad habitó en forma corporal en Cristo Jesús, capítulo 3. Y dice que nosotros, la iglesia, hemos recibido esa plenitud. Entonces, cuando en nuestra vida no tenemos la plenitud de Dios, no estamos disfrutando de esta vida abundante, hay algún impedimento, y claramente es que estamos desconectados de Dios. Venimos aquí muchas veces a buscar de Dios, sí, sin duda. Yo creo que es genuino. De alguna u otra manera algo venimos. Sabemos que cuando nos juntamos, algo pasa. Yo creo que es muy raro que alguien venga un domingo y se vaya igual. Algo recibimos, ¿sí o no, mi familia? Algo Dios nos dice. Y por eso con ese gustito que nos quedó del domingo anterior, queremos probar otra vez. Pero la vida abundante de Dios no es solo probar el domingo. La vida abundante de Dios es fluir en su presencia todo el tiempo. Todo el tiempo. La Escritura dice en Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15, en la parábola del sembrador, lo siguiente, por favor. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿La semilla qué es? En la parábola del sembrador, que un poquito más arriba aquí en Lucas él la dio y después se la explica a sus apóstoles, sus discípulos, él viene y explica entonces qué quiso decir con la parábola del sembrador. Dijo: la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es eso que yo le decía que se siembra en nuestro corazón y que Satanás quiere robar? Por favor. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, los de junto al camino son los que están ahí en el borde, ahí, al ladito. Los de junto al camino son los que, o sea, pueden venir los domingos a la iglesia, vienen los domingos a la iglesia. O sea, están ahí, pegados, de atrasito así, de atrasito. Sí, yo vengo a escuchar la palabra del Señor, porque yo sé que es la palabra de Dios. O sea, sí la escucha, sí la oye, está ahí, la escucha, la lee. Pero lo tremendo es que viene inmediatamente Satanás y les quita, ¿de dónde? ¿De dónde le saca la palabra? ¿De dónde se la saca? Del corazón. O sea, Satanás tiene la capacidad de meterse en tu corazón y robártela. Aquí el Señor Jesús no está haciendo alegoría, ya está explicando la parábola del sembrador. Y dice que viene Satanás y quita de su corazón, ¿qué? La palabra. Para que no... Mira. O sea, pudiera darse el caso que los de junto al camino en algún minuto recibieron esa palabra, se fueron con ella aquí, y Dios pudiera haber seguido trabajando con esa palabra a través de su Santo Espíritu en el corazón. Pero ¿qué viene a hacer Satanás? No hay nada con qué trabajar. Se la robó. Después viene y dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjate, los que siguen son los que están en la piedra, en la roca, ¿cierto? Pero estos también oyen la palabra, la oyen, la reciben con... Amén, pastor. Poderosa palabra de Dios, dijo.
Me voy contento, con gozo para la casa porque hoy Dios me habló. Ya sé lo que tengo que hacer. Voy ahora a comenzar a creer. Ahora sí que, no, Dios me dijo que tenía que perdonar, entonces ahora voy a perdonar. Y se van para la casa contentos porque ellos van a perdonar. No, Dios me dijo que tenía que comenzar a sembrar. Uy, se van contentos, yo voy a sembrar. No, Dios me dijo que yo tenía que tener gozo en mi corazón y no amargarme más. Ahí me voy para la casa contento, con gozo. Pero ¿qué pasó? Sale allá afuera y al que iba con gozo tuvo un problema, se le pinchó el neumático y se le acabó. El que dijo que tenía que perdonar, le dijeron feo, fea afuera y chao. El que Dios le dijo que tenía que sembrar, llegó a la casa y dio las cuentas, botar en la puerta. Pagar y se le fue el gozo. Lo estamos viendo. Muchos son así. Muchos caen en ese truco. Muchos caen. Y la palabra de Dios no germina. Y lo más terrible es que no germina. O sea, pasamos un buen rato juntos, cantamos, nos alegramos, pero te fuiste al final quedaste con las manos vacías. Lo estamos viendo. Vamos con el tercero. La que cayó entre los espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son otro tipo, ¿ves? Son los que sí reciben también la palabra, la oyen con gozo, se alegran también. Yo creo que, todos nos alegramos cuando escuchamos la palabra del Señor. La oyen, pero cuando se van, ¿qué pasa? La palabra es ahogada. O sea, esta palabra comienza a germinar, pero es ahogada. Es como la maleza impide que las plantas se desarrollen bien. O sea, ¿qué cosa viene a ser como la maleza? Diga conmigo, los afanes. Le pregunto a usted es afanada o afanado? ¿Vive afanada o afanado? Con sus quehaceres y sus trabajos y su cosa y las metas y esto. Entonces usted recibe la palabra el domingo, pero el lunes comienzan sus afanes y esos afanes ahogan la palabra, la estrangulan. Y se fue. Y no hay vuelta. Y no hay vuelta. Los afanes, ¿qué otra cosa ahoga la palabra? Un poquito más. Un poquito más, Señor. ¿Ah? Solo un poquito más, Señor. Con un poquito más estoy contento. Un poquito más. Eso ahoga la palabra. ¿Y qué otra cosa? Los placeres. ¿Qué placeres me podrías decir tú que ahogan la palabra? ¿Qué placeres? Soy todo oídos. El comprar. ¿Qué placer? ¿Qué más? Comer, dormir. Entonces no ande vendiendo tanto para que no ahogue la palabra. Las comidas, bien. ¿Qué más? Pasar durmiendo. La televisión. Internet. ¿Qué más? ¿Qué otro placer? ¿Cuál? El sexo. ¿Ah? Mi familia. Qué importante es que nos demos cuenta que todas esas cosas nosotros las podemos tener. Todas. Dios nos da lo que necesitamos. Es más, nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y quiere que disfrutemos las cosas, de hecho, dice la Biblia. Pero lo tremendo es que esas cosas muchas veces vienen a ser un impedimento y nos impiden llevar fruto. ¿Cuál es el fruto? Cristo en nuestra vida. Por eso el versículo siguiente dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay algo muy importante. Los de buena tierra son los que son de buen corazón.
¿Por qué? Porque ese corazón ha sido trabajado por Dios. Dios ha venido trabajando ese corazón y se transforman en personas que comienzan a amar la palabra de Dios. Comenzamos a degustar, a oler y a necesitar la palabra del Señor para nuestras vidas. Y que además de retenerla en su corazón, porque son buenos, dice que la retienen, porque la oyen, la retienen, pero además dan fruto con perseverancia. Por eso, para poder ver la vida abundante de Dios, no solo hay que creerla, no solo hay que recibirla y creerla, sino que además hay que permanecer. Si Dios te dice que Él te va a sanar, no es suficiente decir hoy, sí Señor, yo creo que tú me vas a sanar, porque si vas y más rato te duele y dices, Dios no me sanó, se fue la palabra y la perdiste. Y la perdiste. La permanencia es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros desarrollemos esa vida. ¿Y cómo vamos a lograr permanecer? ¿Sabe cómo es posible permanecer? Si tú te pegas al Señor. Si tú oras, si tú buscas del Señor, es la única forma en que tú logras permanecer. Porque en tu carne todo, y yo también, todos nos deslizamos. Necesitamos de Dios. Y por eso la Biblia dice en Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4, lo siguiente. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él con gloria. Qué lindo. Por eso, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Diga conmigo, buscad. Una de las cosas que usted tiene que hacer es buscarlo. Si usted no busca eso, si usted no lo busca, no lo va a encontrar. Si usted no busca del Señor, si usted no se mete con Dios, si tú no apartas un tiempo para buscarlo a Él, no vas a encontrar esto. No lo vas a encontrar. Tienes que buscarlo. Si te quedas sentado esperando, vas a morir sentado esperando. La Biblia dice buscad, buscad. Es más, la Escritura en el Antiguo Testamento decía buscad al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, Dios en la versión NBI dice mientras se deje encontrar. Dios, una vez yo les dije esto, yo recuerdo, lo prediqué un día algo parecido a esto. Dije, búsquenlo, porque a veces Dios como que se esconde. Dios quiere que tú lo persigas. Que tú lo persigas. ¿Lo está viendo, iglesia? Es necesario que usted comience a perseguir, a buscar esto. A buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque si buscamos las cosas de la tierra comienzan a ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón y no llevamos fruto. Y nos transformamos en personas un tanto religiosas. Mira, es como esto. Yo traje aquí, le pedí a mi esposa que me trajera esto. ¿Qué es esto? Un globo, ¿cierto? Le saqué el aire. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Nuestro espíritu, antes de Cristo, era así como esto. Seco, sin aire. Cuando Cristo vino a nuestra vida, se llenó con su espíritu. Nuestro espíritu se unió al espíritu del Señor. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es. Pero ¿qué sucede, mi familia? Y hay un concepto en la Escritura. Nosotros sabemos esto. Aquí hemos predicado mucho de esto. Cristo mora en nosotros. De hecho, 1 Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El versículo 27 dice, pero la unción que recibisteis, que es el Espíritu Santo, de Él permanece en vosotros. Él está en nosotros. Pero hay algo muy necesario. Es que tú todos los días seas lleno.
¿Lo estamos viendo, iglesia? Se los quiero graficar así. Si tú no buscas de Dios, el Espíritu Santo mora en ti, sin duda, pero no vas a ver la abundancia de Dios en tu vida. Si tú no oras, puedes tener mucha letra, y te dice alguien que le gusta la letra, que estudio, me meto, pero si no hay oración, perdón, por eso somos tan cíclicos. Andamos a un tiempo así y después así. Parecemos yo-yo, un tiempo en la gloria y un tiempo en la miseria. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos todos los días ser llenos de su Espíritu. Pastor, o sea, que el Espíritu como que no está, ¿cómo es la cuestión? No, si el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero por algo la Escritura dice, sed llenos del Espíritu. ¿Ah? Y no crea, mi familia, y no crea que estamos hablando de las manifestaciones carismáticas y que aquí vamos a empezar todos a caernos al suelo, y aunque pudiera ser, ¿eh? Y todas esas cosas que muchas tienen que ver con las emociones. Muchas tienen que ver con las emociones, pero no todas. ¿Aló? Muchas tienen que ver con las emociones, pero no todas. Dios se manifiesta. Si nosotros no buscamos del Señor, no vamos a ver la gloria de Dios. Recuerda que Jesús, cuando andaba predicando, llegó a un pueblo y no entró. Y dijo, y no pudo hacer milagros. ¿Saben por qué? Por la incredulidad. O sea, hay muchas iglesias llenas de creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque solamente es letra. Y la letra mata. ¿Han escuchado eso? Lo dice la Biblia. ¿A qué se refiere? ¿A que te vas a morir? No. A que te separas de Dios. Te separas de Dios. Estando en la iglesia, cantando, haciendo cosas para Dios, nos separamos de Él. Y eso es lo que yo quiero manifestarte. Y por eso he estado orando todas estas semanas. Para que te pegues al Señor. Para que de verdad tu corazón anhele estar con Él. Y que no te enrolles en otras cosas. La teología pudiera llegar a apartarte de Dios. Mira lo que te estoy diciendo. Hay teólogos ateos. Lo que tú necesitas es experimentar a Dios. Ya basta, y tenemos que acostumbrarnos a esto, ya basta solamente de la teoría. Tenemos que experimentar al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren experimentar al Señor? Y mire, yo no te estoy hablando aquí que voy a pasar pegándote por las manos así, que te vaya a caer al suelo. No estoy hablando de eso. ¿Ah? Yo te estoy hablando del Dios grande que hizo el cielo y la tierra y que puede sanarte, y que puede restaurar tu vida, y que puede sanar tu matrimonio, y que puede cambiar todo lo que está a tu alrededor. Así. ¿Lo estás viendo, iglesia? Entonces, el problema, como les decía al inicio, no es Dios, no es nuestro Dios maravilloso que puede hacer todas las cosas, sino es que nosotros creamos a este Dios. ¿Y cómo vas a creer si no te acercas a Él? Tú no vas a poder ver a Dios y su grandeza si no te pegas a Él. No te vas a enamorar del Señor si no te pegas a Él. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Cuando estabas enamorado, cuando estabas pololeando, estabas enamorado, ¿hacías locuras por él o ella? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y tremendas tonteras, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? En la puerta con ella a las 4 de la mañana ahí todos congelados. Te amo, te amo. Pero congelados los dos ahí en la puerta de la casa. Y los papás dentro, éntrate. ¿Sí o no? Por eso yo les decía la semana pasada, alguien que se enamora de Jesús hace locuras por Jesús. Alguien que genuinamente se enamora de Dios le entrega la vida. Cuando un hombre, un ser humano, una mujer o un hombre se enamoran, se entregan, ¿sí o no? Es cosa de ver ayer a Samuel y la Connie. Samuel y Connie que se casaron ayer. Esos dos tórtolos.
Ya no les cabía el corazón adentro. Y se entregaban mutuamente. Y se entregaron mutuamente para toda la vida. Cuando tú y yo nos enamoramos del Señor, nos enamoramos realmente de nuestro Dios, nos vamos a entregar por completo. Ya no dosifiques tu entrega. Entiende, tú eres doulos, esclavo de Cristo. Fuiste comprado por precio. Ya no te perteneces. No te perteneces. Dios es tu dueño. Tienes que acercarte a Él. Amén. ¿A cuánto del Señor le está hablando? Mira, la Biblia, hoy día el tema de hoy, imagínate, damos la introducción. Buscando la vida. Para la vida en abundancia hoy es buscando la vida. Quiero avanzar por favor a Joel 2:32. El profeta Joel, en profecía anunciando lo que iba a venir, decía así: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Imagínate, en profecía dice que iba a llegar el día donde quien invocare el nombre del Señor iba a ser salvo. Iba a llegar el día en que se iba a revelar el nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doblase y por ese nombre pudiéramos ser salvos. O sea, el nombre de nuestro Dios es la manifestación misma de Dios. Recuérdense, ¿cómo se manifiesta Dios en la congregación? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, y yo no quiero hacer un misticismo de esto, es necesario que tú invoques a Dios, que tú te apartes. Esta mañana cuando estaba orando aquí, estaba como el burro de Shrek. Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Aquí estaba orando. Y así, ¿saben que cuando llegué aquí a este lugar estaba helado en la mañana, a las 9, frío, puse el calefactor y me puse a orar un rato, después me paré, hice un par de cosas, después seguí orando, y la segunda vez que me puse a orar, estaba solo, no había ni un ruido aquí, ¿no? Y me puse a orar y dije: Señor Jesús, tú que estás en mí, Señor. No empecé a orar para arriba, empecé a orar al Cristo que mora en mí. Jesús, te anhelo. Mi Señor, yo te anhelo. Jesús, sé real hoy en mi vida. Necesito, Señor, que tú te manifiestes en mi vida. Te necesito tanto, Señor, quiero experimentarte hoy. ¿Y saben qué? Perdí conciencia del frío, de la situación en que estaba ahí, estaba medio incómodo de rodillas. Y Dios comenzó a hablarme y manifestarse. Y yo decía: Señor, lo que nos estamos perdiendo. Porque vivimos día a día, familia, en lo que pensamos. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hago ahora? Y que este me dijo esto, y que este hizo esto otro. Y vivimos en eso, en vez de empezar a escuchar la voz del Señor. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El siguiente. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Qué importante es que tú invoques el nombre de Jesús. Necesitas invocar al Señor. ¿Cuántas veces lo haces? Es tan importante que tú invoques el nombre de Dios. En su nombre está Él. En su nombre Él se manifiesta. En su nombre echamos fuera demonios. En su nombre son salvos. Yo te pregunto, sinceramente, no me digas, no me responda. ¿Hace cuánto que no oras y no invocas el nombre de Jesús? Fíjate lo que te estoy diciendo. En el nombre de Jesús la iglesia primitiva se bautizaba. En el nombre de Jesús la iglesia vivía.
Es necesario que tú invoques el nombre de Jesús y que te apartes para eso y que te metas con el Señor a orar. ¿A cuánto el Señor le está hablando algo? ¿Ah? Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Mira lo que dice Tesalonicenses 5:17, primera. Orad sin cesar. Mira qué simple. ¿Cómo dice? Pobre hermano César. Siempre lo dejan al lado. Orad sin cesar. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos lo pueden? Dicen, yo pastor, yo hago eso. Yo oro sin cesar. Yo no dejo de orar. Por eso estamos como estamos. Yo te animo, iglesia, a que busques del Señor. Estamos en un tiempo donde necesitamos de verdad tener la dirección de Dios. Necesitas saber cuándo hacer lo que tienes que hacer. Fíjate, la Biblia, cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que la iglesia era totalmente dirigida por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ellos hacían todo lo que Dios les decía. Pero cuando dejamos a Dios y solamente nos concentramos en lo que la palabra dice, perdemos la voz de Dios en nuestro espíritu. Porque Dios, mira, Dios te puede decir, ¿cuántos saben que Dios dice que hay que dar? ¿Cuántos saben que hay que dar? Pero Dios te puede decir, no, ahora no des, ahora da. Ahora no des, ahora da. ¿Te fijas? ¿Cuántos saben que hay que predicar el evangelio? Bueno, Dios te puede decir, no, a él ya no le prediques. Límpiate los pies, sacúdetelos y ándate. ¿Cuántos necesitan de Dios? ¿Ves? ¿Te das cuenta que necesitamos del Espíritu Santo de Dios? La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, vosotros erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de... El evangelio es la palabra y el poder de Dios. No podemos separar la palabra del poder. No podemos separar la semilla de la vida que está en la semilla. Cuando tú tienes la palabra que es una semilla, tú no puedes separar la semilla de la vida que tiene dentro. Y muchas veces agarramos la cáscara, agarramos la semilla sin vida solamente. Necesitamos la vida que está en la palabra. Por eso la palabra del Señor dice que mis palabras, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y para que eso sea vida tenemos que estar atentos en oración a lo que Dios nos quiera hablar. ¿Estamos viendo? Entonces, cuando la Biblia dice orar sin cesar, es meternos, familia, en un tiempo de que nuestro espíritu sea nutrido por Dios. La oración, la vida del espíritu con Dios en oración, es el respirar de nuestro espíritu. Es como lo hacía con el globito, ¿eh? Ya me voy a gastar todos los globos, me van a retar. Suena chistoso, ¿no? ¿Por qué lo quiero graficar así? Porque hay un respirar en el espíritu. Hay una necesidad de que Dios nutre y que fluya por nosotros. Tú eres depositario de Dios. Tú eres una vasija de barro igual que yo, como dice la Biblia. El tesoro está dentro y ese tesoro no es ahí algo muerto. Él es vivo. Dios es vivo y fluye en nuestras vidas. Y fluye en nuestras vidas. Te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha dicho algo que tú tienes que hacer y por alguna razón no lo has hecho? Y Dios te lo ha dicho. Ora por esa persona, haga esto, haga lo otro. ¿Dios te ha hablado alguna vez y tú no te atreviste? ¿Le ha pasado a alguien aquí o no? Si no le ha pasado, Dios mío, ayúdanos, Jesús. Dios nos habla. Y tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz del Señor. Y para escuchar la voz de Dios tienes que pasar tiempo con Él. Para identificar a Dios tienes que pasar tiempo con Dios. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? ¿Ser lleno de qué?
del Espíritu. Pastor, bueno, ¿y tengo o no tengo el Espíritu? Sí lo tiene. Pero otra cosa es ser lleno del Espíritu. Es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo es esa vida de Dios fluyendo en nosotros cuando pasamos tiempo con Él. El mensaje de hoy es bien cortito y quiero que terminemos con esto. Y vamos a orar. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, empezaron a orar, mira. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y sus príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La soberanía de Dios es tremenda, y mira, sigamos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjate que la iglesia no solamente perseveraba en la doctrina de los apóstoles todo el tiempo, que es muy importante. Si hay algo que yo hago siempre mucho énfasis, es que nosotros tenemos que guiarnos por lo que la palabra del Señor dice. Sin embargo, tenemos que reconocer que necesitamos la palabra, pero también tenemos que ver a Dios, el poder de Dios. Dice ahí, ellos estaban orando, dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¿Qué más dice? Señales. Y señales y prodigios. ¿Cuál es el medio? Mediante el nombre de su santo Hijo. ¿Lo está entendiendo, iglesia? Hay un nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando te alejas de la voz de Dios, del fluir de Dios, te va a pasar lo que le pasó a algunos, el que dice la Biblia, que ellos echaban fuera en el nombre de Jesús y no pasaba nada, y los demonios lo jugaron con ellos. Porque no es la técnica, no es repetir y repetir, sino que es el poder de Dios que vive en ti. Y para eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Quiero que seas sincero en este día. ¿Hace cuánto tiempo que no ves el poder de Dios en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que no ves el poder de Dios en tu vida? Necesitas verlo. Y tienes que meterte con Dios. ¿Lo estás viendo? Mira lo que dice aquí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué pasó con el lugar? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hablaban con denuedo? Claro. Esto no es Pentecostés. No es el bautismo en Pentecostés. Pentecostés está relatado en el capítulo 2 de Hechos. Esto es otro evento más, de múltiples eventos, donde la iglesia experimentó el poder de Dios, y la iglesia sigue experimentando el poder de Dios cada vez que invocamos el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte en este día, iglesia, que abras tu corazón y que tu mente no sea un impedimento para que Dios obre en ti. Yo quiero pedirte que te pongas de pie porque vamos a orar. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.